tenemos que recordar que CSS potencia muchísimo las buenas prácticas, tanto en la versión actual como en las versiones anteriores, y favorecen ese principio que hablábamos de separación de responsabilidades, ¿no? Muchas de estas opciones, como digo, muchos de los valores posibles no son conocidos, así que lo que vamos a hacer es mostrar en algunas demos algunas de estas opciones. Por ejemplo, podemos imaginarnos, aquí tenemos una pequeña solución muy simple con Visual Studio 2012, en la que existe un documento de tipo HTML, formateado según el estándar XHTML5, y en el que disponemos, por un lado, de un párrafo. El párrafo está ubicado dentro del cuerpo del documento, como vemos, que tiene un identificador. Y hay un par de renglones que indican que este texto deseamos que esté al final rodeado por una elipse. Bien, este problema se puede resolver, una de las formas de resolverlo es a través de una de las novedades de CSS3, cuál es border radius, ¿no? Acoplar un radio al borde. No obstante, esto tiene un efecto colateral e indeseable si lo que hacemos nosotros es asignar, como puede ser en este caso, un valor fijo. No porque no funcione, sino por la forma en que lo hace. Si nosotros visualizamos en el explorador este código, pues vemos que efectivamente no es una elipse lo que obtenemos realmente, sino que de hecho cuando nosotros hacemos más pequeño el navegador, vamos a ver que la forma que hasta ese punto se mantiene llega a un punto en que se convierte de hecho en un círculo. Esto podría ser, en muchos casos podría no ser lo que nosotros esperamos en cuanto al comportamiento. ¿Cómo solucionar este problema? Bueno, pues hay una solución muy sencilla, que es modificar estos valores que hemos establecido en cuanto a longitudes fijas por porcentajes. Por ejemplo, indicándole que lo que queremos es que nos dé en cada uno de los dos lados el 50% de la superficie disponible. El efecto que tiene en la visualización final es de hacer un recálculo de la manera en que tiene que pintarse el borde, y consecuentemente al recalcularlo a partir de la superficie disponible, preservar la idea que nosotros hemos establecido al principio de que el texto debe estar contenido dentro de una elipse. De hecho, si visualizamos el código correspondiente otra vez en el explorador, veremos que efectivamente la forma es elíptica y no importa el tamaño del explorador, no importa los cambios que realicemos sobre el contenedor, ese tamaño elíptico se va a seguir manteniendo incluso cuando se llegue a la superficie mínima. Esa es un poco la idea central de este tipo de valores posibles. Otra opción muy habitual que podemos encontrarnos es con la necesidad de establecer o de jugar de alguna forma con la presentación de un elemento respecto al borde que lo contiene. Una de las novedades más interesantes fue justamente justo al principio, las primeras especificaciones de CSS3, y que ya están soportadas por prácticamente todos los navegadores, la aparición de la propiedad Box Shadow. Box Shadow permite establecer una sombra, de modo que crea esa ilusión de 3 dimensiones. Por ejemplo, si utilizamos esta propiedad Box Shadow y establecemos 4 parámetros, como podrían ser 7 píxeles, 5 píxeles, 5 píxeles y 12 píxeles, y le indicamos un color, tal cual es el gris, observaremos una sombra con una cierta distorsión al final que da la sensación visual de una tridimensionalidad. Como vamos a poder ver aquí en el navegador, efectivamente ahí hemos establecido ya, pero eso no está establecido una sombra, un cierto borde, ¿no? Eso nos da una pista también, y es de que si nosotros eliminásemos totalmente la opción de distorsión, de blur, poniendo por ejemplo ahí un 0, si volvemos a visualizar esto en el navegador, vemos que en realidad lo que estamos haciendo puede servir también con diferentes valores de configuración para establecer contornos de los elementos, contornos de diferentes tipos.
Incluso podemos obtener otros efectos, en tanto en cuanto el tercer parámetro que estemos utilizando aquí, que es el parámetro de distorsión, aparezca como cero, vamos a conseguir algún tipo de contorno específico. Aquí lo vemos perfectamente, justo rodeando la elipse y además, por supuesto, totalmente dinámico, como vemos cuando cambiamos el tamaño del navegador. Pero además es que no es esta la única forma que podemos utilizar la sombra, sino que de hecho podemos utilizar diferentes capas de sombra, siempre y cuando las separemos cada una de las definiciones por espacios, creando un valor enumerado. Por ejemplo, podríamos copiar esta misma indicación que hemos establecido aquí, a continuación separada por una coma, y cambiarle el color que correspondiera, pongamos que fuese pues a un color rojo, ¿no? Efectivamente el resultado variará. Ahora mismo no veríamos nada porque el número de píxeles, creo que se aprecia en el vídeo, es muy pequeño, así que vamos a cambiarlo a un valor adecuado. Por ejemplo, vamos a poner aquí pues 18 píxeles para poder observar el doble efecto que conseguimos con esto, ¿no? Efectivamente tenemos un doble borde, como se ve, delimitado por primero viene la zona gris y a continuación la zona roja. Siempre, como digo, totalmente dinámico según nosotros cambiamos la superficie del contenedor, en este caso la superficie del navegador, ya que el párrafo está contenido directamente en el cuerpo del documento, en el elemento body. Vamos a ver de hecho un pequeño cambio que hemos realizado aquí en el código fuente, de tal forma que ahora nuestro párrafo contiene una imagen que de paso es un pequeño homenaje aquí en esta demo a Lia Verou, que es una gran experta en CSS y trabaja actualmente para la W3C, y de alguna manera en cuyos vídeos me inspira alguno de estos trucos. De forma que esta elipse ahora lo único que tiene de diferente es que le hemos eliminado ese border radius, de tal forma que el border radius ahora se aplica a un elemento interior, concretamente a la imagen. El efecto que este borde tiene sobre la propia imagen en realidad va a ser, de hecho es un efecto de recorte, sin que para eso eliminemos los efectos anteriores que hemos conseguido, forzando una especie de cuadro o de marco del contenido que nosotros teníamos, de tal manera que si usamos esta nueva etiqueta para marcar la imagen que se encuentre dentro de un elemento elipse, la salida en Internet Explorer es como sigue, como podemos ver, ¿no? Tenemos una especie de clip que nos ha hecho sobre la imagen evidentemente es cuadrada, eso lo podemos ver desde el propio Visual Studio, como se está viendo ahora ahí al poner el cursor encima de la propia imagen. Sin embargo, nuestro border radius está redondeándolo de forma que nos ofrece un aspecto adecuado, sin perder por ello, como vemos, además la flexibilidad a la hora de modificar el tamaño del navegador y por lo tanto permitiendo que se vea correctamente en diferentes dispositivos. Por último, si tenemos en cuenta que estos efectos no son excluyentes y que podemos añadirle uno a otro, podemos incluir, por ejemplo, aquí un borde al propio elemento de la imagen, con lo cual, o un doble borde, en este caso un color blanco un tanto apagado y un color tipo de efecto de madera para lo que es la imagen propia, dejando solamente en un borde cuadrado, en un box shadow de tipo igual que el anterior, pero con este color marrón, el contenedor de fuera. No, hay que notar que, por supuesto, Visual Studio nos va a recordar, Visual Studio 2012, en todo momento si necesitamos utilizar alguna alternativa para el resto de los navegadores, como es el caso en esta situación con WebKit, ¿no? El resto de los navegadores en el momento actual sí que lo soportan, por lo tanto no necesitan de ningún prefijo especial. Si visualizamos esto en el navegador, el resultado que obtendríamos sería el que vemos en pantalla. Sigue comportándose correctamente cuando
hacemos una modificación del tamaño del explorador y el efecto es bastante espectacular con muy pocos recursos de CSS. Por otro lado, como hemos dicho, el resto de los navegadores tiene un comportamiento también bastante adecuado respecto a esto. Por ejemplo, si visualizamos en Firefox, pues vemos que efectivamente la salida es idéntica a la anterior, y lo mismo sucede cuando lo hacemos con Google Chrome, gracias a ese prefijo especial que hemos indicado antes, como podemos ver también en pantalla en este momento. Por tanto, muchos trucos posibles dentro de CSS. Terminamos aquí este vídeo y continuaremos con otras opciones interesantes relacionadas con CSS3. Así pues, muchas gracias y espero que os haya gustado este primer vídeo de introducción.